Hola, bienvenidos a este segundo video acerca del análisis estadístico en un estudio psicométrico referente a la escala de comportamientos laborales proactivos. En el video anterior nos quedamos en que habíamos bajado nuestra base de datos de la plataforma de Google Forms. Habíamos analizado los datos, habíamos convertido las respuestas en datos numéricos y habíamos sumado el total de las dimensiones, y una vez terminado la transformación de los datos en el programa de Excel, habíamos subido los datos al programa SPSS. Bien, una vez que tenemos los datos ya en el programa SPSS, deseamos trabajar en base a nuestros objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo de este estudio psicométrico que tuve? Realizar el análisis descriptivo de ítems. Para realizar el análisis descriptivo de ítems utilizamos este formato que, bueno, es el que yo uso, de dimensiones: dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. En la dimensión 1 corresponden los tres primeros ítems, dimensión 2 del 4 al 7 y dimensión 3 del 8 al 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el análisis descriptivo de ítems? Vamos a identificar las frecuencias. Las frecuencias, como ven acá, colocan 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué quieren simbolizar estos números? Estos números significan las opciones de respuesta que ha tenido el ítem. Esto quiere decir que nosotros marcamos en nuestro instrumento fue una escala ordinal de tipo Likert, que era desde en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, aquí vamos a identificar quiénes han marcado la primera opción, la segunda opción, la tercera opción, la cuarta y la quinta opción. La media, la desviación estándar, asimetría, kurtosis, el índice de homogeneidad corregido, la comunalidad y el índice de discriminación. Para obtener todos estos datos tenemos que trabajar con nuestra base en el programa SPSS. Lo primero que vamos a identificar son las frecuencias. ¿Correcto? Acá tenemos que tener del ítem 1 al ítem 10, que son los ítems totales de nuestro instrumento que hemos recogido. Ahora le vamos a dar en estadísticos y vamos a habilitar el check de media, asimetría, kurtosis y desviación estándar, que es lo que nos están pidiendo también para el análisis descriptivo de ítems. Le doy continuar y le doy aceptar. Muy bien. Comenzamos con la tabla de frecuencias. En el ítem 1 te bota las opciones verticalmente del 1 al 5 y te bota el porcentaje, que es la parte que queremos. Entonces le vamos a hacer clic a la tabla, lista dinámica, transponer filas y columnas, y nos va a botar de esta manera: A1, que es el ítem 1, frecuencia. La frecuencia se refiere a que acá hay 370 personas las cuales marcaron estas opciones, las cuales fueron encuestadas, y acá viene el porcentaje. El porcentaje de esto nos va a mostrar que, valga la redundancia, qué porcentaje de la población marcó cada una de las respuestas. Lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar esta parte de porcentajes, copiar y le damos pegar. Eso es lo que hacemos en la tabla de frecuencias de cada uno de los ítems. Esta parte es un poco tediosa para estar marcando. Aquí, en vez de seleccionar la tabla y poner seleccionar la tabla y poner en lista dinámica, transponer filas y columnas, podemos hacer la siguiente opción también. Nos vamos a la parte de porcentajes, que es la que nos interesa. Lo seleccionamos y en el Excel le ponemos pegado especial. En el pegado especial, bueno, no me salió la opción, pero ahí, que es transponer filas y columnas. Vamos a hacerlo de la manera normal. Porcentaje es la parte que siempre vamos a copiar. La 3, igual lista dinámica, porcentaje, siempre copien la parte de porcentaje, no se vayan a confundir con la parte de frecuencias. Con esto tendríamos las frecuencias de nuestra primera dimensión. Ahora vamos a seguir con la segunda dimensión. La 4, pegar, copiar.
lista dinámica, transponer filas y columnas, porcentaje, copiar, pegar. Vamos a la 6, lista dinámica, filas y columnas, porcentaje, siempre la parte de porcentajes, le damos copiar, pegar, al 7, el ítem 7, transponer filas y columnas, porcentaje. Con esto terminaríamos las frecuencias de la segunda dimensión. Tendríamos que agarrar lo de la tercera dimensión, el ítem 8, porcentaje, copiar, pegar, el ítem 9, lo mismo, porcentaje, siempre es la parte que va, y el ítem 10, lista dinámica, transponer filas y columnas, porcentaje, perdón, es en el 10, ahí está. Copiar, pegar. Bien, una vez que tenemos las frecuencias, podemos ir con la media, la desviación estándar, asimetría y kurtosis. De esto ya identificamos, por ejemplo, del 100%, ¿qué es lo que significa estos datos? Significa que en el ítem 1, por ejemplo, el 1.6% de las personas encuestadas marcó la opción 1. En el mismo ítem 1, el 5.1% de las personas encuestadas marcó la opción 3. Y en el mismo ítem 1, el 41.1% de las personas encuestadas marcó la opción 5. En el ítem 6, el 30.8% de las personas encuestadas marcó la opción 5. En el ítem 9, el 5.4% de las personas encuestadas marcó la opción 3. Esos son los que significa lo que es la frecuencia. Ahora vamos a ir con la media, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis. Para comenzar con eso, nosotros ya tenemos los resultados en la parte de acá. Habíamos agarrado primero la parte donde dice tabla de frecuencias y ahora vamos a agarrar esta parte grande. Cuando le das clic se selecciona toda esa parte, le das lista dinámica, transponer filas en columnas y ya lo tenemos en una versión en la cual lo podemos copiar al Excel. Estos de aquí A1, A2, A3 son los acrónimos que yo le doy para identificar más rápido los ítems. Del 1 al 10, acá están nuestros ítems. A esto que vamos a hacer, copiar la media, la desviación estándar, la simetría. Hay que tener cuidado en no copiar este de acá al costado de la simetría, que es el error estándar de asimetría. Eso no lo necesitamos. Nos vamos de frente a la parte de kurtosis. Kurtosis. Ya. Ahora, ¿qué significan estos datos? Por ejemplo, la media es 4.28. ¿Qué significa en el ítem 1? Que la media, el promedio de personas, la media es el promedio. El promedio del ítem 1, la pregunta 1, ha estado en 4.28. Esto quiere decir que la mayoría de personas ha contestado entre el 4 y el 5. Y si lo vemos en la tabla de frecuencias, es verdad, porque el 50.8% ha marcado la opción 4 y el 41.1% ha marcado la opción 5. Por lo tanto, la media está en las opciones más altas. Y esto lo verificamos mediante la media y lo vemos en la tabla de frecuencias. Por ejemplo, en la tabla de frecuencias, bueno, acá
todos los ítems están por arriba de 4. Esto quiere decir que en la mayoría de ítems las opciones han estado entre 4 y 5. Y si lo vemos primero en la media y después nos fijamos en la tabla de frecuencias 4 y 5 y vemos que los porcentajes más altos están entre ellos, eso quiere decir que las personas han tenido una tendencia a marcar puntuaciones altas. Y también se puede decir que de repente han tenido la idea de marcar para demostrar una idea deseable socialmente, ¿no? Como las escalas de comportamientos laborales proactivos han tendido a demostrar o a escribir para que tener una imagen buena de ellos que demuestren que tienen comportamientos laborales proactivos respondiendo de una manera positiva a todas las respuestas. Eso puede ser como observación durante la discusión de los resultados. Bien, como vimos, la media es el promedio de respuesta. Este promedio de respuesta en todos los ítems está entre 4 y 5. Ahora, la desviación estándar. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? De tu media, ¿qué tanto es lo que se ha separado? Para esto vamos a ponerle Paint para poder dibujarlo. Se abrieron varias ventanas y bueno, se cerró. Ya, le damos un solo clic y ahora sí. Si mi media, por ejemplo, centrémonos solamente en el ítem 1, es 4.28, acá va a estar 4.28. Perdón por la letra, pero bueno. Esa es la línea que representa 4.28. La desviación estándar quiere decir que la mayor fluctuación de datos va a ser del 4.28 hasta más 0.764 o menos 0.764. En ese rango ha estado la mayoría de datos. Eso quiere decir la desviación estándar. A esto le damos no guardar. Y ahora, ¿qué quiere decir la simetría y la kurtosis? G1 asimetría, G2 kurtosis. La simetría, por el mismo nombre se saca, hace referencia a un concepto que cuando partimos un objeto a la mitad, las dos mitades van a ser exactamente iguales. Pero estadísticamente, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros graficamos las respuestas de la opción 1 en un plano cartesiano, técnicamente, o la teoría dice que deberían de estar todos en la parte central, todas las respuestas obtenidas. Sin embargo, esto no se cumple, como hemos visto en la tabla de frecuencias y en la media. Las respuestas o las curvas graficadas de nuestra opción, de nuestra pregunta 1, van a tener una tendencia a irse a la parte superior, a las respuestas 4 y 5, las respuestas más altas. Y las puntuaciones más bajas han tenido menos respuestas. Entonces eso ha afectado la curva, la gráfica de las respuestas de la pregunta 1. Y bueno, que es casi similar a todas las demás respuestas. Es el comportamiento en la mayoría de los ítems del 1 al 10. El mismo comportamiento de respuesta. Entonces, como seguíamos, el concepto de asimetría, como les decía, va a ser alusión a que si partimos la gráfica a la mitad, esta parte va a ser igual a esta. Pero eso no se va a cumplir, porque esta parte va a representar las partes más altas y estas las partes más bajas. Como hemos visto, la mayoría ha marcado más en los 5 y en el 4. Por lo cual nuestra simetría está de manera negativa y supera en algunos valores el 1.5
más menos 1.5 de rango que dan algunos autores para que sea una simetría correcta. Inclusive algunos hablan de 0.5 y algunos otros autores hablan de 0.1. Sin embargo, bueno, habría que evaluar todos los índices del análisis descriptivo de ítems. Con respecto a la kurtosis, observamos que los valores también están muy superiores a lo que se recomienda en la literatura científica, con valores desde 4, 5, y bueno, el ítem 5 está en 2.636, no está tan elevado, pero igual supera los márgenes. Bien, eso quiere decir en la kurtosis la simetría medida que si al partir de la mitad las dos partes sean iguales, ¿correcto? La kurtosis, ¿qué mide? La kurtosis mide el apuntalamiento de la curva. Eso quiere decir, esta parte de acá es la que mide la kurtosis. En este caso está demostrando que nuestra curva es algo así, por lo cual nuestros valores nos salen elevados. No es una curva que sería así y hay otras curvas que son más aplanadas. Ahora, vamos a ir con el índice de homogeneidad corregida. ¿Cómo distribuye el índice cómo hay el índice de homogeneidad corregida en el SPSS? Para esto me voy a mi base de datos, me voy a la parte donde dice escala, análisis de fiabilidad, y en esta ventana lo que voy a hacer es lo mismo que antes, trabajar con los 10 ítems de mi instrumento central. Me paso acá, 1 al 10, le doy estadísticos, escala si se elimina elemento, y continuar. Le doy a aceptar. ¿Y dónde obtengo el índice de homogeneidad corregida? Te vas a este cuadro y es esta parte de acá, correlación total de elementos corregida. Esta columna de acá es el índice de homogeneidad corregida. Le das copiar, te vas a tu Excel, le das pegar y ya tienes tu IHC. Ahora, el índice de homogeneidad corregida, ¿a qué hace referencia? Lo normal que tú encuentres en estudios psicométricos es el índice de homogeneidad sin corrección. Como este es un instrumento que tiene 10 ítems, no es un instrumento tan extenso, lo más recomendable es utilizar el IHC, que es la versión corregida del índice de homogeneidad. Para esto voy a enchufar mi computadora. Ya. Ahora, ¿cómo se calcula el IHC? El IHC tenemos aquí nuestros 10 elementos. 1, 2, 3, 4. Nuestras 10 preguntas de nuestra escala. Correcto. A cada una se le va a hacer un gráfico en función de las respuestas que hemos obtenido en un plano cartesiano. Aquí va a estar P1, P2, P3, P4. Entonces, un índice de homogeneidad normal lo que hace es medir el total, la suma total, la puntuación total de la escala y compararlo y correlacionarlo con la puntuación de una sola pregunta, de un solo ítem. Correcto. Entonces, si yo tengo, si una persona marcó la opción 1 en las 10 preguntas, va a marcar 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, la suma total de esa persona va a ser 10. Y va a tratar de correlacionar esa puntuación 10 con el 1 que ha obtenido en esa pregunta. Ahora, el índice de homogeneidad corregido, ¿en qué se diferencia del índice de homogeneidad normal? Ya, el índice de homogeneidad corregida se va a correlacionar las respuestas de una pregunta, en este caso pregunta 1, pero con el total de la escala. El total de la escala menos ese ítem.
Por eso, aquí se recomienda que las puntuaciones sean superiores a 0.3. Por eso es lo que aquí vemos que las puntuaciones en todo superan el 0.3, lo que nos indica que es un buen índice de homogeneidad corregida. ¿Y eso en qué se define? En que los 10 ítems, en cada uno de ellos mide el mismo constructo. Si uno varía, en la puntuación van a variar todos. ¿Por qué? Porque todos están orientados a medir un solo constructo. Ese constructo psicológico es comportamientos laborales proactivos. Ahora tenemos que hallar la comunalidad. Para hallar la comunalidad tenemos que ir nuevamente a nuestra base de datos, analizar. En este caso ya no vamos ahí, reducción de dimensiones, factor, y nuevamente tenemos que colocar los 10 items de nuestro instrumento central. En este caso vamos a ir a las opciones de extracción. Esto lo vamos a dejar igual: componentes principales, matriz de correlación, solución factorial. Le vamos a añadir número fijo de factores que extraer, 1, continuar, y le vamos a dar a aceptar. En el caso de comunalidad, se mide que sea, o lo que se solicita es que sean mayores a 0.4. Y estamos teniendo valores aceptables siendo mayores a 0.4. ¿Qué es lo que mide la comunalidad? La comunalidad mide la varianza en común de todos los ítems. Eso quiere decir que si un ítem varía, el otro también va a variar. ¿Por qué? La respuesta sería porque todos están midiendo un mismo constructo psicológico. Si todos los ítems están enfocados a medir el mismo constructo o dimensiones, porque este análisis también se puede hacer por dimensiones, entonces, si un ítem que te pregunta cuál es tu percepción tu percepción de tu cuerpo entre bueno y malo, y tú tienes una baja autoestima, vas a de repente colocar malo. Y en el siguiente ítem te van a decir: ¿te consideras una persona capaz para poder desarrollar tus actividades? Y tú de repente, por la misma baja autoestima, vas a colocar: no me considero capaz. Pero mucho va a depender de tu marco teórico y de cómo está estructurado todos tus ítems. Por eso es lo que tú ya has hecho un análisis, y antes de realizar este estudio psicométrico te has empapado del marco teórico que debiste haber estudiado. O bueno, que ya lo debes de saber, ¿no? Siguiendo con el análisis descriptivo de ítems, seguimos con el índice de discriminación. El índice de discriminación lo hallamos de la siguiente manera. Cuando hicimos nuestra base de datos, colocamos el CLP. El de aquí es el comportamientos laborales proactivos total. Voy a ver si podemos insertar. Hemos insertado un campo más después del instrumento central. Del A1 al A10 era nuestro instrumento central. CLP, a la organización, a los demás, a uno mismo, eran las dimensiones: dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. CLP total, la puntuación total de nuestro instrumento, que era escala de comportamientos laborales proactivos, sería el total de los comportamientos laborales proactivos. Y el último sería el nivel. Ahorita les explico en qué va a consistir el nivel. Anchura 8, decimales no los necesito. Ahora nos vamos acá, analizar, datos, transformar, transformación, calcular variable. Ahora vamos a dar en recodificar en distintas variables. ¿Y qué vamos a tomar aquí? El CLP. Perdón, antes de hacer todo esto, necesito hallar un dato importante para esto, que es, frecuencias, el percentil. Para esto necesito el
CLP, a esto le voy a restablecer total. Esta es la puntuación total que se tuvo en la escala. Correcto. Entonces le vamos a dar a estadísticos y aquí es para que nos bote percentiles. Lo que yo voy a necesitar es 25 y 75. ¿Qué estoy haciendo al tratar de hallar el 25 y el 75? Al tener nuestros percentiles del 0 al 100, el 25 representarían los valores que son bajos. Entre el 25 y 75 serían los valores promedio y del 75 en adelante serían los niveles altos. Entonces, lo que yo quiero hallar son los puntos de corte entre los niveles medio, bajo, medio y alto. En este caso serían 40 y 47. ¿Qué hago con esto? Me voy a analizar. Ahora sí voy a ir a lo que es transformar variables, recodificar en distintas variables. Y voy a agarrar el comportamiento laboral proactivo total. A este de aquí, en la variable de salida, le voy a dar nivel comportamientos laborales proactivos total. Etiqueta nivel. Ahora, le tengo que configurar los valores que tiene. En este caso, como ya vi que las puntuaciones o los puntos de corte serán para el bajo de 40, le voy a dar 40. El valor va a ser 1. Añadir. O sea, acá le estoy diciendo que del valor más bajo hasta el 40 van a pertenecer al grupo 1. Del valor que le dé ahorita, que va a ser el 47, hasta el más alto, va a pertenecer al grupo 3, que va a ser del 47 hasta el más alto, va a pertenecer al grupo 3, que son los grupos de los niveles altos. Y el valor de todos los demás datos, que van a ser los promedios, va a ser 2. Continuar, cambiar, aceptar. Ahora ya con hacer esto ya tengo en mi base de datos un campo que dice nivel CP. Ese va a ser el nivel de comportamientos laborales proactivos. Este de aquí se puede borrar y nos quedamos con la parte final. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Nos vamos a analizar. En pruebas no paramétricas, muestras independientes, pruebas no paramétricas, 2 muestras independientes. Ahora sí, ¿qué hago acá? Voy a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y marco en dos muestras independientes. Aquí voy a pasar todos los ítems del 1 al 10. Y en variable de agrupación voy a pasar el nivel. Definir grupos. Para esto yo voy a hacer una comparación con el índice de discriminación entre los grupos medio, bajo y altos. Entonces yo le doy al grupo 1 el valor 1 y el grupo 2 el 3. ¿Por qué no le pongo 2? Porque si pondría 2 estaría diciendo que hago una comparación con el grupo medios. Y yo no deseo hacer una comparación con el grupo medios, deseo hacer una comparación con los grupos de bajos y con los grupos de altos. A esto le doy continuar, le hago demand Whitney y le doy aceptar. Y te sale, ¿cuál es ahora tu índice de discriminación? Es este de aquí, el de la última parte, 0,0000. Lista dinámica, transponer filas y columnas, y ese que sale es significantes en técnica bilateral. Ese de ahí es tu índice de discriminación. Le das copiar
y te vas al índice de discriminación, pegado. El índice de discriminación es adecuado siempre y cuando sea menor a 0.05. ¿Qué quiere decir que es cuando son valores menores a 0.05? Que este ítem de acá, el ítem 1, es adecuado para discernir o discriminar entre los valores bajo, medio y alto del constructo que yo quiero medir, en este caso los comportamientos laborales proactivos. Entonces, ¿a qué se refiere? Que el P1, al tener un valor de índice de discriminación menor a 0.05, va a medir adecuadamente entre niveles bajo, medio y alto los comportamientos laborales proactivos. Igualito en la comunalidad. En la comunalidad, al tener valores mayores a 0.4, va a variar en función del constructo y los demás ítems también van a variar en función del mismo constructo. Por lo cual todos estarían midiendo el mismo constructo, igualito que en el IHC. Al ser menor a 0.3, se correlaciona adecuadamente con su dimensión y con los demás ítems de la escala. Y con esto tendrían la tabla para lo que es el análisis descriptivo de ítems. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.